medicina tropical, zoonosis, de medicina del viajero. Es un honor estar aquí en este webinar internacional con unos expertos internacionales. Lo más importante, unir entre amigos de diferentes países para hacer este conversatorio. Todo esto se hace en representación, en recordar ese día tan importante, 25 de abril, que es el Día Mundial del Paludismo. Día de esa malaria, y a pesar de que nos encontramos actualmente nos encontramos en esta pandemia, confinados, no debemos dejar pensar en estas enfermedades de tipo tropical. Quiero exactamente hacer en un recorderis de la importancia que representa este evento, que es la malaria. Y es así como en nuestro querido país, en Colombia, al 2020, tendríamos 14.868 casos. A pesar de que hablamos que tenemos complicado 281, por eso el comité científico quiso hablar de uno de los puntos importantes, como es malaria por vivas complicadas. A pesar de que 14.587 pacientes no se complican, estos 281 son importantes porque indudablemente son los que se nos pueden morir. Y es el evento, a través de la historia de 2013 al 2020 en este corredor endémico, podemos pensar que, fíjense ustedes, que mantenemos que sigue la malaria entre los síndromes febril, pensar en ella. Lo mismo igual que en dengue, y es así como también en la pandemia, con esta sintomatología que presenta el COVID-19, también entra entre los diagnósticos diferenciales. Hay unos indicadores importantes en tener en malaria, como determinar el índice parasitario anual, que en nuestro país está en 1.84 casos por 1.000 habitantes, y podemos diferenciarlo en cada uno, si es para vivas o si es para falcíparo, y es así que el índice parasitario anual para vivas de 0.98 casos por 1.000 habitantes y para falcíparo 0.85. Hay una connotación clínica importante, y es que cuando diagnosticamos exactamente y hacemos una gota gruesa y un hemoparásito, que la doctora Lucía nos hablará de eso, tenemos que pensar en hacer el recuento parasitario, hacer exactamente el recuento de la parasitemia, y es más, hacer el control a las 48, 72 horas para evaluar si el tratamiento es óptimo y es efectivo. Y también no podemos olvidarlo, que hay que individualizar y no meter a todos en un costal, y es así como tenemos que, digamos, hacer el enfoque, individualizar si es un hombre, si es una gestante, si el área de donde viene, el área de ocurrencia, y vemos que en el hombre es el 58.5%, en la gestante tenemos 0.83 para 124 casos en nuestro país. El área de concurrencia sigue siendo el área rural, más frecuente en el 43.9% con relación a la cabecera municipal, 21.9%. Y también individualizar el trabajo. Aquí en los mineros y canteros en nuestro país, donde hay un trabajo del profesor Padilla importante, como es la prevalencia 3.94%. Es por eso que queremos hacer ese homenaje al Día Mundial, y hemos elaborado un programa, digamos así, con los expertos que actualmente están trabajando. Y para mí, presentar, por ejemplo, en esta primera conferencia que se titula Diagnóstico Molecular de Malaria, a cargo de la doctora Lucía Alvarado Amés. La doctora Lucía es bióloga por la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, Cochabamba, Bolivia. Tiene diplomado en Salud Pública y Bacteriología Clínica de la Univalle en el 2008, educación superior basada en la competencia. Finalizó su doctorado en Biología Celular y Molecular, y gracias al convenio internacional con el Instituto Osvaldo Cruz. O sea que tenemos una autoridad para que nos hablen del diagnóstico. Presentar a mi hermano Andrés Henao, en ese que todos los días comentamos casos clínicos, todos los días nos comunicamos, intercambiamos. Desde Estados Unidos, aprendido mucho de él. Un gran Andrés, un gran médico especialista en infectología de la Universidad de Colorado, graduado de la Universidad del Valle, colombiano, investigador clínico con énfasis en enfermedades tropicales y de hongos, oportunista, actualmente un gran editor, diputado del PLOS,
y director de la Clínica del Viajero en el Hospital Universitario de Colorado, y ya es un miembro ad honorem y hace parte de ese grupo de los Avengers de la medicina tropical Latinoamérica. Bienvenido, Andrés. No tengo diapositiva de mi hermano Fonchi, pero presentarlo a él lo es importante. Es nuestro vicepresidente, es el motor que jalona toda la educación médica continuada en Latinoamérica, lo cual nos une en investigaciones importantes en la vanguardia, está dentro de los investigadores líderes del COVID-19 a nivel latinoamericano. Lamentablemente se nos disculpa, no podemos contar con dos personalidades importantes por toda esta serie de compromisos, como es nuestro ministro Fernando Ruiz Gómez y uno de los expositores que lo conocemos, formamos el grupo de los líticos exactamente en Ecuador, que es el doctor Alberto Pani Mondolfi, que precisamente este COVID los tiene trabajando. Nos embarga ese sentimiento, pero con esto no vamos a dejar de hacer un webinario internacional, lo cual lo más importante son ustedes con la participación y la dinámica que hagan. Sin más preámbulo, damos inaugurado este evento y escuchamos la conferencia de la doctora Lucía Alvarado Amés de la Universidad Privada de Franz Tamayo, Cochabamba, Bolivia, con su título de la conferencia Diagnóstico Molecular de Malaria. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con todos ustedes el día de hoy y poder participar de este webinario, justamente hablando un poco sobre lo que es el diagnóstico molecular de malaria. Como muy bien me ha antecedido el profesor, vamos a ver si es que lo puedo compartir. Creo que no me está dejando compartir esto. Wilmer, ¿tiene el compartir? No sé si pueden ver mi pantalla. Aún no. Wilmer, para el compartir tuyo y mira a ver si tú puedes compartir, Lucía. En este momento me indica que sí estoy compartiendo. Espérate, yo lo detengo el de Wilmer. Ahora sí, pues ya te estamos viendo. Perfecto. Bueno, podemos empezar entonces con el diagnóstico molecular de malaria. No existe cómo hablar de malaria sin presentar un poco de los datos principales dentro de lo que es la epidemiología, y no me deja hacer la presentación. Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco inicialmente de algunos números solamente para darle la relevancia que se necesita dentro de lo que es malaria actualmente, y para esto tenemos la incidencia dentro de lo que es de los años 2010 a 2018, la tasa de incidencia global, esto ejemplificado por el número de casos por 100.000 habitantes, perdón. Y podemos observar claramente aquí en la línea azul que tenemos una tendencia mundial de una reducción dentro de lo que es la incidencia de los casos de malaria, que inicialmente estaba dentro de un 71 y que actualmente, bueno, en el 2018 entraba en torno de 57.4. Algo que es importante recalcar es que esta reducción se puede ver un poquito más marcada cuando lo estratifiquemos por las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud, que se resalta en 2014 y que después posteriormente parece mantener unos niveles que se mantienen estables hasta el 2018. Nos llama mucho la atención dentro de lo que es malaria en la región de África, que es esta línea inicial superior que la podemos observar. Vean ustedes los valores, donde sí tenemos una disminución de esta incidencia, pero sin embargo los valores son bastante altos hasta lo que es el 2018. De hecho, el número de casos, por más de que haya reducido en un 22%, se mantiene bastante considerable todavía. Tenemos la región del Mediterráneo, aquí ejemplificado por este color un poco más vino, y la región del Pacífico Occidental también, aquí en esta parte inferior, quienes también han visto, si bien tuvieron una inicial reducción, han vuelto a observar en estos últimos años, vean ustedes, un aumento dentro de lo que es la incidencia. La región de las Américas, por en cuanto aquí en rosado, como la podemos observar, también tuvo una reducción de su incidencia, pero también a partir del año 2016 y en adelante, esto parece que ha aumentado nuevamente.
Ya nos podrán explicar posteriormente, tal vez Alfonso, un poco de cuáles serían estos determinantes que hicieron que la región de las Américas aumente su número de incidencia. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos observar después a nivel global? Solamente para tener una imagen ahora de cómo está distribuido esto dentro de todos los países. De acuerdo a los reportes de malaria de 2017 y 2018, el progreso se ha estancado en lo que se llaman los países que tienen alta carga de incidencia de malaria y que probablemente no se podrán conseguir los hitos de reducción de malaria que se tenían establecidos para el 2020. Y estos países se encuentran principalmente concentrados en la región de África y representan el 70% de la carga de casos globales. Y también en el mismo nivel la cantidad de personas fallecidas por la malaria. En estos países, que han sido los 11 principales de alta carga parasitaria, ha tenido 155 millones de casos en el 2018. Evidentemente sí existe una reducción comparado con el 177 millones que vimos en el 2010, pero sin embargo solamente la República de Congo y Nigeria tienen 84 millones. Entonces podemos ver cómo esta región de África representa sí un foco dentro de lo que es muchos casos y transmisión sostenida de lo que es la malaria. Ya cuando migramos a América Latina se observa que después de Venezuela le seguimos en tasa de incidencia en toda nuestra región, como lo tenemos aquí ejemplificado. Y en el 2018 la actualización epidemiológica de la OPS llamó la atención a 5 países, donde sí se había observado un incremento en la notificación de casos, siendo ellos Brasil, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. Entonces, justamente con todos estos datos que se han mostrado y todos los datos previamente establecidos, se levantó una alarma dentro de lo que es ahora una estrategia llamada estrategia técnica contra la malaria a nivel mundial, que tiene una serie de metas establecidas hasta el 2030, siendo que su visión es un mundo sin malaria. Y uno de los pilares fundamentales entre ellos, el pilar número 1, es el que justamente vamos a tocar ahora, que es el diagnóstico. Cuando estamos hablando dentro de lo que es el diagnóstico para el manejo del paciente febril, es imposible hablar solamente de la presentación clínica como colaboración para terminar el diagnóstico. Se necesita, sí, el apoyo de pruebas, siendo que la principal prueba conocida en este momento y que es validada como la prueba estándar son las pruebas ya sea de microscopía o las pruebas rápidas de detección, como ustedes los están observando aquí. Sin embargo, algo que lo podemos también ver es que estas pruebas tienen un límite de detección que está justo por debajo del umbral de lo que es las manifestaciones de fiebre, y posteriormente se han intentado buscar otras estrategias que permitan aumentar el límite de detección, y en esto han entrado las estrategias moleculares. Aquí se encuentra una correlación un poco intentando indicar cuáles son las manifestaciones que se pueden observar, que se pueden correlacionar con las diferentes estrategias. Pero justamente porque tenemos que tener una mejora dentro de todo el proceso de detección y diagnóstico, se ha intentado buscar estas estrategias moleculares para que puedan apoyar. Aquí tenemos que puedan apoyar a la técnica estándar, que es justamente la evaluación microscópica. ¿Qué es lo que sucede con la evaluación microscópica? Esta es una técnica que se está utilizando durante bastante tiempo y por no tener una gran complejidad dentro de su realización, se puede escalar a lugares de escasos recursos. Sin embargo, nos engañamos al pensar que solamente el uso de la realización de microscopía es fácil. Se tiene que tener microscopistas que sean calificados, entrenados, el equipo con bastante calibración, los reactivos que se encuentren en condiciones adecuadas, agua y condiciones de electricidad también, para que se pueda tener un control de calidad que permita de hecho tener un resultado confiable dentro de lo que es el diagnóstico de la microscopía. Entonces sucede que cuando estamos en situaciones donde estas condiciones estructurales que ya se mencionaron no son las adecuadas, pues probablemente vamos a tener un diagnóstico, y estamos hablando de la técnica estándar, que esté comprometido. Y en muchos países del mundo esto de hecho no se ha logrado conseguir que la microscopía se alcance de una forma ideal. Bueno, pues por ese motivo, inicialmente en los años 1990, aquí ustedes pueden observar cómo en la región, principalmente de África, que es la más afectada,
En la región azul ustedes están viendo el alcance que se tiene con la microscopía, pero ya la región anaranjada nos está mostrando cómo la introducción de las pruebas rápidas de diagnóstico que se incorporaron en el año 1990 con una prueba inmunocromatográfica permitió y aumentó tener un diagnóstico un poco más confiable dentro de lo que sería las condiciones para poder tener y captar estos casos. Justamente porque la prueba de diagnóstico rápida no representa mayor dificultad que poder tomar la muestra de sangre y no necesita de microscopistas que tengan un entrenamiento muy avanzado como para poder realizar la supervisión comparada con la microscopía. Por más de que tenga este cierto tipo de ventajas, no podemos dejar de lado también que se tienen que tener condiciones de conservación de las pruebas que sean adecuadas a nivel de temperatura para que estas puedan tener una validez masiva. La ventaja es que en este caso las pruebas rápidas han permitido que se puedan identificar ya sea solamente falciparum, que era uno de los principales parásitos causantes, pero también se pueden tener diagnósticos para evaluar infecciones mixtas. Ahora nos vamos a ver un poco dentro de lo que es la correlación que se puede observar utilizando estas dos técnicas, la microscopía, la técnica rápida y lo que se ha ido viendo con las pruebas moleculares. Inicialmente, lo que nosotros podemos decir es que dentro de la microscopía, y aquí como ustedes lo están viendo en este gráfico, ambos tienen un performance adecuado. Eso no hay cómo negarlo. Se tiene un acceso, tiene una escalabilidad bastante amplia y se ha podido, sí, ha colaborado bastante dentro de lo que es el control de episodios febriles en niños de menores de 5 años que viven en estas regiones endémicas. Sin embargo, y como lo vamos a presentar de aquí un poco más adelante, uno de los límites principales que tienen estas técnicas es el de detección. Y el diagnóstico molecular viene a ser complementario, de ninguna manera a reemplazar a estas pruebas que ya son pruebas estándar. Lo que nosotros sabemos hoy es que cuando se realiza un diagnóstico por microscopía utilizando la tinción de Giemsa, que es la que principalmente es nuestro estándar, nuestro límite de detección tiene que ser, es aproximadamente hasta 10 parásitos, mayor a 10 parásitos, perdón, esto está equivocado, es 10 parásitos por microlitro de sangre, pero esto solamente se puede observar en los laboratorios de referencia que cumple todos los criterios de calidad. De hecho, en campo, cuando se tienen algunas limitaciones dentro del entrenamiento y capacidad de los microscopistas, solamente se puede detectar de 5 a 100 parásitos por microlitro de sangre. Entonces, veamos cómo existe una reducción dentro de la sensibilidad. Y ya lo mencionaba el profesor Wilmer, no solamente esto es suficiente. Se necesita hacer una cuantificación dentro de los extendidos sanguíneos como para poder detectar la carga parasitaria. Si ya tenemos una limitación dentro del número mínimo de parásitos que podemos evaluar, esto también se ve más complejo a nivel de campo cuando se intenta hacer la cuantificación. Por otro lado, el test de diagnóstico rápido, que hemos visto en la inmunocromatografía, tiene como principio evaluar la presencia de antígenos del parásito, siendo estos dos la proteína rica en histidina o HRP y también otra proteína, lactato deshidrogenasa LDH. Entonces, esta facilidad de escalar con el diagnóstico rápido ha permitido que se pueda hacer un diagnóstico masivo en varios lugares. Sin embargo, también tiene un límite dentro de lo que es la detección, aproximadamente de 50 a 100 parásitos por microlitro, considerando que estamos trabajando con 5 microlitros en la prueba. Entonces, si bien, de nuevo, hemos tenido un alcance bastante amplio con estas dos técnicas que son utilizadas actualmente como estándar, en algunas situaciones tenemos un límite de detección. Y aquí el análisis molecular que ha venido a colaborar mostrando que su sensibilidad es mucho más grande. El análisis molecular no cabe entrar dentro de las diferentes técnicas que son utilizadas. Lo que podemos observar es que una de las principales es la detección del RNA ribosomal del componente 18S, y gracias a esto se pueden detectar inclusive miles de copias, porque esto es lo que se tiene solamente en un parásito. Entonces, y la ventaja es que independiente de la especie que tú estés trabajando de Plasmodium, hay secuencias conservadas que pueden ser detectadas por el análisis molecular en forma conjunta. Posteriormente, también el contenido genómico nos permite inclusive hasta detectar una copia dentro de esto, asumiendo un parásito.
Entonces, en términos de cuantificación, el análisis molecular nos puede colaborar mucho más en precisión. La ventaja del diagnóstico molecular es que también ha permitido elucidar algunos problemas dentro de lo que era el diagnóstico diferencial de dos tipos de Plasmodium, que eran Knowles y malaria, que se tendía mucha confusión dentro de la evaluación visual por la microscopía. Y se está empezando también a utilizar estos diagnósticos moleculares para hacer una correlación con la efectividad del tratamiento parasitario que se les da a los pacientes diagnosticados. Pero no podemos hablar de sensibilidad, y aquí existe una comparación que se realizó muy interesante en 315 individuos asintomáticos de Nueva Guinea, y lo que se puede observar aquí es que cuando estamos hablando de microscopía óptica, ¿dónde están los datos? Los datos de microscopía óptica tienen un límite dentro de la cantidad de parásitos que ellos pueden detectar. Ya por otro lado, las técnicas basadas en análisis moleculares como el PCR o el PCR cuantitativo, que los podemos observar, ellos nos permiten tener un análisis, un límite de detección mucho más amplio con una menor cantidad de parásitos. Sin embargo, lo que sabemos es ahora que para análisis sintomático, los dos primeros, microscopía y test rápido, son la prueba estándar para el uso regular. Sin embargo, se ha intentado ver cuál es la aplicación dentro de lo que es los diferentes análisis y las pruebas moleculares, porque se tenía bastante debate dentro de lo que es la sensibilidad de las pruebas moleculares. Y tenemos un estudio que nos ha permitido mostrar esto de una forma muy clara. Es una revisión sistemática y metaanálisis donde se han intentado evaluar todos los estudios que utilizaban técnicas moleculares versus la microscopía como la técnica estándar de diagnóstico para ver realmente cuán bien el PCR iba o cuán mal nos iba en términos de sensibilidad y especificidad. Y cuando evaluamos PCR solamente, no solo PCR en tiempo real, cuando evaluamos el PCR pero microscopía, considerando toda la heterogeneidad que existe en este tipo de trabajo, que puede ser análisis de un objetivo, un análisis multiplex, pero de forma general todos estaban con un análisis molecular para detección de moléculas del parásito de la forma merozoita, que es la forma infectiva posteriormente de la fase del hígado. Entonces, por lo menos dentro de los objetivos teníamos, o de los targets para diagnóstico molecular, teníamos cierta estandarización. Lo que podemos ver nosotros es que, independiente del tipo de trabajo con el que se está evaluando, sí existe una sensibilidad bastante alta y una especificidad también, que torna, cuando estamos viendo los análisis consenso, el resultado consenso en torno del 98% de la sensibilidad para PCR y el 94% de especificidad, también PCR solamente, cuando lo comparamos con la microscopía. Ya el PCR en tiempo real, que evidentemente tiene otras ventajas, como el hecho de que se puede hacer la detección a través de pruebas, de probandos fluorescentes y con otro tipo de marcaciones, y nos permite hacer un análisis un poco más sensible y dentro de la cuantificación un poco más detallado. Todos los trabajos que están evaluados utilizaron también la región ribosomal del 18S. ¿Y qué es lo que estamos observando? Como se podía esperar, de hecho, el PCR en tiempo real se comporta mejor que el PCR convencional, pero también tiene niveles altos de sensibilidad, llegando a 100% y especificidad del 93%. Y uno de los motivos que podemos discutir cuando vemos estos resultados consensos es, pero ¿por qué entonces, si estamos utilizando pruebas moleculares que están dirigidas a regiones genéticas del parásito, por qué estamos teniendo problema con la especificidad? Bueno, aquí algo que podemos discutir es que la especificidad puede estar baja justamente porque, de hecho, la microscopía, ya lo hemos visto, tiene un límite de detección y puede ser que, de hecho, los falsos positivos que se podrían estar generando a través del análisis sean verdaderos positivos, porque la parasitemia que puede detectar la microscopía realmente tiene su límite de detección mucho superior de la prueba que nosotros estamos testando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la relevancia de todo esto, de detectar niveles tan bajos de parasitemia? Y eso es lo que, en términos aplicados, muchos de los médicos y muchas de las personas que trabajan en campo con malaria dicen, ok, me estás demostrando que el análisis molecular es muy bueno, pero ¿y a mí esto en qué me apoya?
Cabe resaltar solamente que estos trabajos que tuvieron predominancia de realización en países de África y Asia no tuvieron diferencia de los resultados cuando fueron estratificados por región. Volviendo a la relevancia dentro de este punto, entonces puede ser que ahora, habiendo tenido una reducción con el número de casos, pero aún así manteniendo que existen regiones con transmisión y con alta endemicidad o poca endemicidad, pero una transmisión constante, se necesita hacer una detección de niveles menores de parásitos. Y este apoyo epidemiológico puede darse tal vez con la colaboración de las pruebas moleculares. Esto es solamente para mostrarles que el análisis molecular y los dispositivos que se están generando y que se están cada vez más perfeccionando, no han parado solamente con la PCR en tiempo real. Existen sistemas de detección que están utilizando metodologías basadas en la cuantificación de ácidos nucleicos y otras metodologías que también se han visto que pueden tener una aplicación en campo. Aquí cada una de ellas ustedes ven que se han testado principalmente para Plasmodium falciparum, pero también están complejos de diferentes especies, géneros y especies de Plasmodium, que incluyen Vivax, incluyen complejo de todas las otras especies. Entonces sí se puede tener un diagnóstico o por lo menos una detección ampliada de todas las variabilidades de Plasmodium. La realidad que nosotros tenemos, independiente de estas nuevas tecnologías que se están desarrollando cada vez más, es que el análisis molecular hoy por hoy no es rutina. Tenemos una gran limitante y lo hemos visto justamente dentro de lo que es la implementación de estas tecnologías. Sin embargo, en algunos países donde no, la estructura sí lo dispone, como países de Europa, se utiliza sí el diagnóstico que puede ser confirmatorio para viajeros que presenten sintomatología compatible con malaria y habiendo visitado regiones endémicas. Resaltando, el uso limitado en campo existe dentro del diagnóstico molecular. Lo que es importante es que el PCR y el PCR en tiempo real, que habíamos visto también en la anterior revisión sistemática, no nos están mostrando una gran diferencia en la performance. El hecho sí es que la PCR convencional tiene la desventaja de que genera residuos que en lugares donde tú ya tienes una dificultad de infraestructura puede ser complicado su manejo y su desecho, ¿no? De hecho, las contraindicaciones, como se habían indicado, es que ya hemos visto que la microscopía necesita de personas capacitadas y en el caso del diagnóstico molecular esto no es diferente. No viene a facilitarnos en este punto, se necesitan personas entrenadas para poder realizar esta aplicación. Además, el costo elevado que en este momento todavía representa tener un diagnóstico molecular de rutina. Sin embargo, dentro de lo que es equipamiento y intentar utilizar estas pruebas moleculares a nivel de campo y en regiones que tienen limitación de recursos, parece que podemos ver una luz debajo del túnel, al final del túnel, que es esta metodología llamada de LAMP, que es una amplificación isotérmica. A los que conocen el PCR saben que necesitamos realizar varios ciclos con temperaturas que están cambiando constantemente. Sin embargo, el LAMP utiliza una base enzimática diferente y la amplificación se realiza de una forma menos compleja. Entonces, de esa manera, las máquinas de PCR, que son caras y necesitan una persona muy entrenada para poder procesar material en esto, ya no sería una limitante tan grave en este proceso. Y además, el hecho es que se puede utilizar una evaluación visual sin necesariamente tener una cuantificación para poder determinar la presencia o no del Plasmodium utilizando esta metodología. Y solamente aquí para mostrarles que más o menos que tengan una imagen, una idea visual de cómo funcionan estas pruebas que están siendo ofertadas con el LAMP, es básicamente transferencia de la muestra, donde la idea es que nosotros tenemos que hacer un análisis de glóbulos rojos, puesto que nuestro Plasmodium le encanta y se reproduce muy bien en las células sanguíneas. Entonces, una vez que se realiza el análisis de las hemácias, tenemos que generar una extracción de ADN. Esto es imposible no zafarse de esta parte. Esta es una de las grandes complicaciones también. Tenemos que realizar una extracción de ADN. Sin embargo, estas metodologías de LAMP lo han ido simplificando bastante, donde ustedes pueden ver en este caso, este kit en particular lo hace directamente de una forma automática y con un proceso simple de agitación. Posteriormente se tiene todo el material liofilizado, entonces se puede realizar la aplicación de la muestra, la incubación, que de nuevo, gracias a esta técnica isotérmica enzimática, no necesita nada más que lo que llamaríamos de una incubadora con temperatura controlada.
Y después se puede realizar la detección visual, como ustedes lo están viendo aquí, en la parte inferior aquí tenemos los controles negativos y un aumento en la cantidad de parásitos por microlitro de sangre. Entonces, realmente el proceso de un equipo bastante caro, como sería un equipo de PCR en tiempo real o otro tipo de equipo, se vería simplificado con esto. El uso de la metodología LAMP podría sí tener un nivel de escalarse a regiones de África, por ejemplo. Y hablando dentro de nuevamente lo que es sensibilidad y especificidad, vemos aquí que LAMP comparado con microscopía también tiene una performance bastante adecuada dentro de lo que es sensibilidad. Sensibilidad y comparado con PCR lo mismo, o sea, es una técnica igualmente que puede tener igualmente comparación en los resultados que se han evaluado tanto PCR y LAMP conjuntamente. Entonces, puede ser que a futuro se puedan hacer estudios de evaluación e implementación de esta técnica en lo que es el campo. Pasando totalmente de lo que sería la evaluación diagnóstica molecular, y es algo que decíamos, ¿de qué me sirve a mí poder detectar cantidades de parásitos tan pequeños? Pues resulta que hay una situación que se llama ahora, como se conoce como infección submicroscópica, que son los individuos que tienen baja densidad parasitaria, y de hecho, para tener una eliminación efectiva, estos individuos pueden presentar una manutención de la cadena de transmisión. Y se mantiene todavía el debate sobre el porcentaje de cuántos individuos asintomáticos se mantienen con estas características de una baja densidad parasitaria. En este estudio lo que se puede ver es que a medida que van pasando los días de una persona que está con malaria y que no ha recibido tratamiento previo, se puede observar que la cantidad de parásitos va disminuyendo. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede estar mediado por una respuesta del sistema inmunológico que consigue controlar la densidad parasitaria? Y hay dos contextos que tenemos que evaluar. En el nivel regional local, que es dentro de un mismo país, podemos decir, hay regiones donde se puede tener una transmisión bastante moderada versus alta, una transmisión moderada y una transmisión baja densidad de parásitos. En este caso se ha visto que en las regiones donde hay alta transmisión, existe hasta un 80% de personas que tienen esta infección submicroscópica. Probablemente es porque es una región local donde está constantemente teniéndose esta transmisión mantenida. Sin embargo, esto no se aplica a nivel global, porque a nivel de países más grandes y continentes, se ha visto que en regiones donde se tenía malaria, se la ha llegado a controlar y se está pasando esta transición de altos niveles de transmisión a niveles bajos. Las personas están presentando también altos niveles de esta infección submicroscópica. Puede ser, y es algo que todavía se encuentra en debate, no se lo ha visto, puede ser que tengas una inmunidad residual en una población que inicialmente estaba altamente expuesta, ahora no tanto, pero cuando tiene la infección, logra controlar las cantidades parasitarias y llega a tener una infección que no es detectada por la microscopía. Se han visto cuál es la relevancia en este contexto de una persona o de pacientes que tengan infecciones submicroscópicas. Aquí en la parte izquierda es solamente para hacerles un recuerdo dentro de todo el ciclo de transmisión que tenemos desde que el mosquito infecta a la persona, después tenemos el ciclo de reproducción a nivel del hígado, etcétera, etcétera. Lo importante es aquí recordar que existe una fase de multiplicación donde se generan gametocitos, y estos gametocitos del humano, cuando un mosquito pica, pueden ser transmitidos, y estaría sirviendo como una manutención del ciclo de transmisión humano-mosquito. Entonces, en este contexto, la infección submicroscópica empieza a tener una cierta relevancia. Claro que no puede ser el único motivo por el cual las personas estén con este número bajo de parásitos. Por ejemplo, se ha visto que estas infecciones submicroscópicas se puede ver propiamente en una fase crónica de una persona sin tratamiento, que resulta que la persona ha logrado controlar con su sistema inmunológico y se han visto clones de Plasmodium que pueden circular un clon hasta por 200 días manteniéndose viable. Puede ser una fase post-tratamiento, que la persona de hecho haya sido diagnosticada por microscopía, pero haya recibido el tratamiento y la persona no haya tenido una eliminación completa. Entonces, en este caso, los individuos sí van a tener un diagnóstico molecular mostrando esta infección submicroscópica. La fase inicial de infección,
que tal vez no necesariamente es submicroscópica, pero de hecho sabemos que tiene que llegarse a un cierto nivel para poder ser detectado por la microscopía. Entonces, esta infección en realidad no es submicroscópica, sino que es una infección inicial que todavía no ha llegado al punto de tener tantos parásitos como para ser detectada. Y tenemos la fase de baja densidad, donde son aquellos parásitos que hemos visto que tal vez por diferentes motivos no van a llegar al límite de detección. Ya se ha observado que hay diferencia entre los isolados parasitarios de diferentes especies de Plasmodium que generan números variables y no necesariamente pueden ser detectados por la microscopía. Hay otros isolados también de baja virulencia. Esta es una idea macro de por qué podríamos tener infecciones submicroscópicas y la pregunta se mantiene. Y justamente es aquí donde nace la necesidad de una colaboración de la diagnóstico molecular. Pues, ¿con qué frecuencia ocurre este escenario? ¿Con cuál es la dinámica? Y de hecho, ¿cuál es la capacidad de poder detectar esto, no? En el caso del análisis molecular, se puede sí detectar y hacer una evaluación específicamente de las formas gametocíticas que se tienen y que podrían potencialmente mantener al humano como un reservatorio dentro de lo que es cuando un mosquito le pica y podría estar manteniendo el ciclo de infección. De hecho, se sabe que aproximadamente individuos que son con infección submicroscópica pueden pasar estas formas gametocíticas y sí son pasadas también al mosquito cuando se encuentran en regiones donde existe la transmisión, ¿no? Nuevamente, siguiendo dentro de las relevancias, sabemos que hay regiones moleculares, genes de Plasmodium falciparum y de otras independientes de la especie, que son conservados y permiten evaluar las diferentes proteínas que inicialmente su función era escapar del sistema inmunológico, pero ahora en este caso se están utilizando como objetivos para tener un diagnóstico molecular. Estas son algunas de estas moléculas que ustedes están observando. La malaria es muy buena en eso, o sea, el Plasmodium es muy bueno, puede generar diferentes estructuras proteicas para escapar del sistema inmunológico, pero sin embargo, estos genes conservados permiten que se las detecten. Entonces, son los genes que llamamos como diana para su diagnóstico y ya se tienen varios que se utilizan dentro de los laboratorios de investigación, como les había mencionado, justamente para poder detectar esta forma gametocítica específica, o si estos gametocitos están maduros lo suficiente como para poder tener una forma de transmisión al mosquito y que esto pueda realmente tener una relevancia epidemiológica. Solamente ya para concluir, se ha visto un estudio muy interesante en regiones de África, donde el 27.6% de personas que no habían sido detectadas por la microscopía tenían gametocitos detectados por el análisis molecular y estos fueron pasados a un 5% de una población de mosquitos que se evaluaban en la región. Entonces, en el contexto de tener una interrupción de la transmisión, por más de que parezca poco, puede ser que esto sea relevante en lo que habíamos mencionado como un valor epidemiológico, ¿no? Considerando al humano como reservatorio de la transmisión. Creo, ahí está. Y finalizando, lo que sabemos ahora es que el financiamiento para investigación y desarrollo dentro de lo que es específicamente malaria es bastante amplio, sí, pero en el caso de diagnóstico, que lo vemos aquí en amarillo, siempre se ha encontrado en una parcela muy disminuida comparada con otras cosas como vacunas o medicamentos. De hecho, desde el 2017 al 2018 hubo una reducción de 31 a 27 millones de financiamiento, aunque se tiene que resaltar que la investigación básica inicial todavía cuenta con un 53% de este financiamiento. Entonces, hay que ver en qué estrategia se puede realmente utilizar el análisis molecular y se podría utilizar parte de estos recursos como para poder hacer la evaluación epidemiológica que merece y ver si esto de hecho es escalable a diferentes ambientes, ¿no? Solamente las consideraciones finales, hemos visto que las técnicas moleculares tienen una mejor sensibilidad y especificidad para las diferentes que hemos podido evaluar brevemente cuando se compara con microscopía y también cuando se ha comparado con el diagnóstico rápido. El diagnóstico molecular nos permite hacer una evaluación temprana, se está aplicando en ciertos lugares en la validez y por su sensibilidad dentro de la cuantificación y seguimiento post-tratamiento, aunque no en rutina, vale resaltar, puede tener una gran relevancia a nivel epidemiológico para realmente verificar la eliminación de la transmisión, identificándole estos individuos que tienen una infección submicroscópica
Y una de las técnicas que se parece ver prometedora es esta LAMP isotérmica, que tiene una implementación menos compleja que el PCR. Sin embargo, la realidad hoy es todavía que la técnica molecular es costosa, requiere infraestructura y también requiere de un recurso humano que tenga la capacidad para poder implementar la misma. Bueno, agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias. Excelentísimo, doctora Lucía Elena Alvarado, por su conferencia y estos conceptos que van a generar. Ya en el chat se está generando preguntas como la infección submicroscópica, que vamos a hacer una buena mesa redonda. Y le abre el preámbulo a nuestro siguiente conferencista también en la parte de pensar el diagnóstico en el viajero. Excelente, y yo sé que estamos esperando digamos, las conferencias de las preguntas del auditorio, que van a estar muy interesantes. Bueno, continuando con nuestro programa, que esto empieza, vamos a tratar ahora un tema importante y que creo que ha sido nuestras políticas en el Comité de Medicina Tropical, Zoonosis del Viajero, que es, ¿qué pasa con la malaria en el viajero? ¿Cómo diagnosticarla? Escenarios clínicos que se nos pueden presentar en el día a día. ¿Quién más que un experto como el doctor Andrés Henao para que nos diserte sobre malaria en viajeros? Bienvenido, profesor Andrés. Usted ya es de la casa, es nuestro colombiano que nos está representando excelentísimo en los Estados Unidos. Gracias, Wilmer y Alfonso, por tan cariñosa presentación, y pues es un honor estar aquí compartiendo con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido. Yo me encuentro en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, y hago parte de la clínica del viajero, y bueno, es simplemente compartir unas enseñanzas clínicas en el manejo de estos pacientes. Quiero decir pues que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y la idea es simplemente revisar muy brevemente los recursos más comunes y herramientas para diagnosticar a un viajero que viene con una enfermedad febril, revisar cómo afecta la malaria a viajeros y revisar simplemente los manejos diagnósticos y de profilaxis en viajeros que pueden estar a riesgo de exposición a malaria. Una introducción, pues el viaje internacional Perdón, estamos viendo, perdón Andrés, Alfonso, ¿le diste para permitir compartir al profesor Andrés? Wilmer, estamos viendo la diapositiva de Andrés. La estamos viendo. Ah, ya. Listo, no hay problema. Listo. No la tengo. Perfecto. Entonces, bueno, ahorita en la pandemia la parte de viaje internacional ha disminuido mucho. Pero antes de eso, pues viajar internacionalmente es muy popular. Con cifras del 2010, más de 60 millones de viajes se hacían donde se pasaba una noche por fuera de los Estados Unidos. Y las razones de viaje internacional pues son muchas, pero entre las más comunes pues es placer, por trabajo, para visitar a amigos y familiares. Y bueno, el tipo de viaje también va a tener un factor de riesgo para la exposición a enfermedades relacionadas a medicina del viajero. Y sabemos que las infecciones en viajeros son relativamente muy comunes. Entre ellas, las más comunes, la diarrea y las infecciones respiratorias y desórdenes cutáneos. Hay muchas maneras de hacer vigilancia de esas enfermedades. Una de esas es la red de GeoSentinel. Y como vemos aquí, la malaria ocupa uno de los lugares más comunes que afecta a los viajeros después de la diarrea del viajero. Entonces, cualquier persona que practique medicina del viajero tiene que tener en cuenta la posibilidad grande de enfrentarse a malaria. Como vemos aquí, malaria sigue siendo muy frecuente, sobre todo en viajeros que van a visitar ciertas partes del mundo, mucho más importante en el África subsahariana, pero también tiene relevancia en las Américas. Si lo vemos desde otra perspectiva,
Los viajeros que vienen de ciertas partes también van a tener más probabilidad de tener malaria, sobre todo si vienen de las islas del Pacífico y la Oceanía, de nuevo de la África de Subsahara y Asia South Central. Entonces quisiera contarles un caso que vimos acá en la universidad. Fue un caballero de 19 años que no tenía ningún antecedente de enfermedad, que viajó a visitar al Camerún a sus familiares. Y al regreso a los Estados Unidos se presentó con fiebres, escalofríos, dolores de cabeza, diarrea, náusea y vómito que duraron más o menos de 5 a 7 días. A la inspección se notó que estaba enfermo con una temperatura de 39 y un poco elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando vemos un viajero independiente que venga con una condición febril, tenemos que tener una detallada historia clínica, porque esa es la que nos va a dar un poquito más de contexto y nos va a ayudar a encajar mucho mejor el diagnóstico diferencial. Entonces, elementos claves que necesitamos preguntar es geografía, qué países visitó, qué fechas estuvo allá, qué modo de transporte se usó, en qué tipo de acomodación durmió. Todo eso va a ingerir en qué tipo de exposiciones se haya presentado. Asimismo, las actividades y las exposiciones durante el viaje, actividad sexual, en contacto con animales o con artrópodos. Y también, finalmente, factores del hospedero, que hacen que algunas enfermedades se manifiesten de una u otra forma, como enfermedades médicas pasadas, vacunación o toma de medicamentos para hacer profilaxis, sobre todo para malaria. Si volvemos al caso, vemos que tenía una ligera disminución de la hemoglobina con también una trombocitopenia de 75,000 y una creatinina ligeramente elevada con una radiografía de tórax normal. Cuando iniciamos la evaluación de un viajero que viene febril, pues más o menos vemos unos exámenes de rutina, como es el conteo de células sanguíneas, enzimas hepáticas, cultivos de sangre. Y una de las test que por lo general siempre usamos es el test de gota gruesa para malaria, la microscopía, porque como vimos, la malaria viene siendo una enfermedad muy prevalente en viajeros, sobre todo si hay ese antecedente geográfico, y es una de nuestras herramientas para hacer esos diagnósticos. Ya además de otros test que vamos a considerar, ya van a depender ya de toda esa historia clínica donde nos ayude más o menos a dar un poquito más de finura en el término de qué otras enfermedades pueden haber sido afectadas. Como vemos, una de las enfermedades de los viajeros que causan fiebre, la malaria, el dengue, también enfermedades virales con Epstein-Barr y las infecciones por Rickettsia y la fiebre entérica por salmonela también son otras causas comunes. Esta es una website donde, para quien quiera referenciarlo, utiliza un algoritmo, una calculadora, donde usa los diferentes países donde visitó la persona, los diferentes periodos de tiempo, las diferentes exposiciones y ayuda al clínico a hacer un diagnóstico diferencial para poder así orientar mejor el manejo del paciente. Si volvemos al caso, pues este paciente tuvo una gota gruesa que fue positiva y se detectó por la microscopía. Entonces, malaria, tenemos hasta 5 especies, algunas más comunes que otras. La Nolensi, que se describió en Indonesia, pero cualquiera de ellas puede causar un síndrome febril. Obviamente el falciparum puede tener un curso más severo por lo general. Es interesante que parece que el origen del Plasmodium vivax se originó en unos Homo sapiens que migraron al sudeste asiático y adquirieron esa malaria de otros primates. Por el contrario, el falcípano se adquirió de algunos pájaros, que esa es la teoría, y por lo tanto no hay tanta adaptación al hospedero y puede ser una de las causas de que sea más virulento.
Ya dijimos que estamos viviendo en un mundo muy interconectado, aunque ahorita en el momento del COVID, esas viajes internacionales pues han bajado bastantes. Millones de residentes acá en los Estados Unidos viajan a países donde la malaria está presente y acá vemos alrededor de 1.500 casos cada año de malaria importada de otros países. Y la parte donde vemos más riesgo y puede ser prevalente para otras zonas de Latinoamérica, aunque de pronto no tengan viajeros procedentes del África subsahariana, es donde hay el mayor riesgo de adquirir malaria y asimismo también de adquirir complicaciones y morir de la misma malaria. Ya habíamos visto esto un poco de la epidemiología, de lo que es la transmisión de malaria, y eso es importante cuando estamos tratando de valorar el riesgo de un paciente determinado para malaria, de dónde viene, dónde ha estado, nos permite también tomar una determinación que tanto tenemos que preocuparnos por malaria en ese viajero en particular. Como vimos, más o menos de 1.500 casos aquí en los Estados Unidos, en Europa también es muy frecuente, porque la cercanía a África hay un poco más de conexiones. Se da mucho en pacientes que desafortunadamente van a visitar a sus familiares y amigos. Primero porque de pronto muchos de ellos no tienen la conciencia de tener el riesgo. A veces pacientes que viven en zonas endémicas generan una inmunidad, entonces no desarrollan una manifestaciones clínicas tan prominentes, pero una vez abandonan su país de origen y viven en zonas no endémicas, esa inmunidad se pierde, o sea que cuando regresan tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad y tener problemas con la misma infección. Y el 90% de los casos que son falciparum, de los que se ven en África. Si vemos aquí, estas son vigilancias de la malaria en los Estados Unidos publicadas en 2015. Y vemos como un incremento de los casos que se han visto anualmente, dado a la popularidad del viaje internacional. A lo mejor vamos a ver un poco de descenso en este año debido a la pandemia del COVID. También, si lo vemos desde el punto de vista europeo, vemos también que hay un incremento un poco uniforme a lo largo de los años, desde los 90 hasta hace pocos años, de viajeros adquiriendo malaria, sobre todo en África. Y este es un reporte que Alfonso y sus colaboradores publicaron. Bogotá no es una zona de transmisión, pero vemos como asimismo dentro de los países donde son conocidos como países endémicos, va a haber también circulación de viajeros que vienen de zonas endémicas y vemos como viajeros que transcurren a través de Bogotá o que estuvieron en otras zonas y regresan a Bogotá pueden también ser diagnosticados con malaria. Esta es más o menos la distribución que ya la habíamos visto entre las dos especies más comunes. Siempre que nos vamos a evaluar un paciente con potencial posibilidad de que tenga malaria, la primera pregunta, como hemos venido hablando, es posiblemente geográfico, dependiendo de los países o las zonas que ha visitado, qué tipo de viaje se hizo, en qué estación, cómo estaba la intensidad de los vectores, los periodos de incubación. Todo eso hace que nos demos una idea de qué tan a riesgo esté o no un paciente que pueda tener malaria. Aquí vemos que el riesgo de adquirir malaria también cambia con el destino que tenemos. Asimismo, si vemos un paciente que venga de la África, de Subsahara África, entonces vemos que el riesgo es el más grande. Y si viene del Caribe, hay un riesgo, pero el riesgo es mucho menor. Entonces eso nos ayuda también como a tratar de enfocar nuestro manejo diagnóstico. Y hay efectos de inmunidad, como lo comentamos anteriormente. Pacientes que no son inmunes, por lo general son viajeros, porque residen en zonas que no son endémicas y van a exponerse de nuevo a la malaria. Por lo general pueden cursar con enfermedad más severa.
Los pacientes que son semi-inmunes pueden tener una tolerancia más a la parasitemia y desarrollan enfermedad más leve. Y hay pacientes que eran inmunes, pero ya se la van perdiendo la inmunidad, y son esos pacientes que vivían en zonas endémicas, pero ya no lo hacen y regresan a visitar sus amigos y familiares. Las manifestaciones clínicas de la malaria son de verdad muy amplias y no son específicas, pero la fiebre, los dolores de cabeza son muy presentes. Este es un reporte que se hizo en viajeros en Alemania. La debilidad, la sudoración nocturna, la falta de sueño, dolor en las articulaciones y en los músculos. Diarrea es un signo importante, a veces se ve con cierta frecuencia. Y aquí vemos que en la mayoría de los viajeros, la malaria por falciparum es la que causa la mayoría de los casos, seguida por el vivax. Y las áreas, como ya lo hemos venido hablando, sobre todo en viajeros que vienen acá, que se ven acá en los Estados Unidos, África viene siendo la zona donde más se importan casos de malaria, seguida de Asia y de Sudamérica. Y las actividades, como veníamos viendo, también nos ayuda a modular qué tanto es el riesgo. Cuando tenemos un viajero que estuvo visitando a sus amigos y sus familiares, eso hace que la posibilidad de que haya una malaria sea mucho más grande. Y así vemos cómo las diferentes otras actividades, turismo, misionario, de negocios, puedan tener menor riesgo de adquirir la enfermedad. Eso tiene que ver porque las otras ocupaciones puedan tener viajes más cortos, acomodaciones con aire acondicionado, donde hay menor exposición al vector. También puede ser viajeros con más recursos y han buscado medidas de prevención antes del viaje, como tomar profilaxis o usar repelentes para insectos. Rápidamente un caso, este es otro caso que vimos, una paciente visitando a su familia en Nigeria, y cuando regresó desarrolló fiebre, malestar, diarrea y dolor al cuerpo. Taquicardia al comienzo. Y es importante aquí resaltar con la charla anterior, donde este paciente la microscopía le salió negativa, pero el test rápido que usamos acá le salió positivo para falciparum. Y asimismo la inmunoglobulina M para dengue salió positiva. Entonces, ya se mencionó esto muy rápidamente. Acá usamos lo que se llama el test rápido de diagnóstico para malaria, y realmente nos ayuda mucho porque a veces esa microscopía puede ser negativa, como lo comentaba la doctora ahora anteriormente, donde está esa posibilidad de no detectar la malaria por microscopía, y puede ser porque el paciente se haya tratado, o también porque si el laboratorio de microscopía no maneja un volumen lo suficiente, ellos no tienen la capacidad de detectarlo, no tienen la capacidad manual. Entonces, siempre esta es una herramienta importante para nosotros acá. Importante considerar otras causas de fiebre tropical. Muchas fiebres no se llega a un diagnóstico, pero cuando se llegan hay que considerar las hepatitis, las enfermedades respiratorias, pielonefritis, y ya un poco menos comunes, pero el dengue, la fiebre tifoidea, el absceso hepático por amibas, la tuberculosis también son importantes causas. Pero los cuatro mayores son las hepatitis virales, la malaria, la fiebre tifoidea y el dengue. Pero también hay que considerar pues muchas otras enfermedades tropicales que la historia clínica nos va a ayudar a tratar de descifrar cuáles pueden estar en juego. Ya para finalizar, este es el último paciente que vimos que regresaba de Guinea, de nuevo en el África, y desarrolló una enfermedad muy severa inicialmente con trastorno del estado mental, ictericia, taquicardia, febril, una parasitemia muy elevada por falciparum del 21%, y desarrolló falla respiratoria que requirió ventilación mecánica y diálisis. Entonces hay varios marcadores de malaria severa. Vamos rápidamente por aquí. Y
El tratamiento siempre lo enfocamos, estos son de la CDC, dependiendo de si la malaria es complicada o no, dependiendo de los marcadores que vimos anteriormente, y dependiendo de la región y qué tanto tenemos preocupación de que haya resistencia a la cloroquina. Hay que tener en cuenta que el Vivax y el Ovale pueden hacer recurrencias porque los sinusoides permanecen dormidos en el hígado, entonces tienen que ser tratados con un curso de primaquina después del antimalario principal. Y en viajeros es importante la profilaxis, sobre todo la parte de evitar la exposición a los mosquitos con repelentes, uso de ropa que cubra la piel, tratar de disminuir la exposición a las partes donde haya mayor densidad de mosquitos. Y hay varias opciones dependiendo de las regiones. Cloroquina la podemos usar en regiones donde sabemos que no va a haber resistencia a la cloroquina. Pero también tenemos otra opción, el malarón, lo que le llaman la tubacona proguanil, que es el que más usamos acá para profilaxis. Pero alternativamente pues usamos la doxiciclina y la mefloquina, aunque los efectos adversos de la mefloquina pues limitan mucho su uso. Y la susceptibilidad a la cloroquina pues ya la habíamos visto en la parte de sensibilidad en ciertas partes del Caribe y Centroamérica, y en lo que es el este medio, ahí aún podríamos usar cloroquina como profilaxis. Importante aquí en el sudeste asiático, donde hay unas regiones donde hay resistencia a la mefloquina, y vamos a tratar de no usarla tanto. Aquí son más o menos la revisión de los efectos adversos de los antimalarios para profilaxis más comunes que usamos. Y importante desarrollo, en el año anterior tenemos un nuevo antimalárico que se puede usar como profilaxis, que es la tafenoquina, que viene de 100 miligramos y la podemos usar en todas las especies de malaria, y esta es la dosis que se usa y puede causar anemia hemolítica, por eso debemos chequear la glucosa 6-PD. Para acá, para Estados Unidos y otras zonas de Latinoamérica, la CDC tiene una línea para tratar de manejar urgencias de pacientes con sospecha de malaria. Y con eso termino. Les agradezco mucho su atención. Ahí está cómo alcanzarme si tienen algunas preguntas adicionales después de la charla. Excelentísimo profesor, doctor Andrés Henao, qué conferencia clínica, cómo permite el abordaje, pensar, es lo que llamo el tino epidemiológico, pero a la vez una correlación clínica epidemiológica para un excelente diagnóstico. En el chat está candente, los invitamos a seguir haciendo la pregunta porque vamos a garantizar una excelente mesa redonda. Profesores de alto nivel ya están haciendo sus preguntas. Gracias, profesor Fassini, por esa pregunta interesante. En la mesa redonda lo vamos a ver. Esperamos recibir más. Yo creo que hay un cierre y vamos a cerrar esta tarde con nuestro amigo, hermano, como le llamamos cariño, el hermano Fonchi, nuestro vicepresidente de ASIN, indudablemente un aguerrido de la medicina tropical a nivel latinoamericano y con un tema importante, malaria severa por Plasmodium viva. Profesor, presentar usted, ya todos lo conocemos de corazón. Usted es ese motor que nos impulsa a nosotros en Colombia, Latinoamérica, a esto de la medicina tropical. Bienvenido, profesor Alfonso. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, muchas gracias a Wilmer también por estar siempre motivándonos a estas actividades. Y bueno, primero que nada, para iniciar, yo comento que voy a tomar algunas de las cosas que originalmente también, pues, como Alberto Panis no nos pudo acompañar por esta situación con COVID, yo también me voy a referir a algunas cosas un poco imbrincadas con respecto a algo de lo que iba a hablar Alberto en su presentación. Sin embargo, pues en términos globales, yo me voy a enfocar a dos grandes puntos durante la presentación. Voy a hablar en concreto de lo concerniente a los aspectos de carácter epidemiológico, la epidemiología un poco de la infección por VIVAX. Voy a hablar un poco enfocado al tema, por supuesto, de la epidemiología en VIVAX. Y luego voy a hablar propiamente de lo que ha sido la evolución un poco
de la investigación y el conocimiento clínico epidemiológico de la malaria severa causada por Plasmodium vivax. Bueno, ya se ha mencionado, yo no me voy a detener mucho en la epidemiología general, la importancia que sigue teniendo la malaria como una de las más importantes enfermedades parasitarias a nivel internacional, donde pues todavía para el último informe de la Organización Mundial de la Salud, del informe del reporte mundial de malaria, a nivel mundial en el año 2018 se le notificaron más de 213 millones de casos en la región del África y 228 a nivel mundial, en el continente americano casi el millón de casos. Y pues, como se ha mencionado, y por eso decía lo de la conferencia con Alberto, uno de los puntos, digamos, de la piedra en el zapato para la región justamente ha sido Venezuela, ya lo mencionaba un poco también Lucía, conjuntamente con otros países en los cuales no ha habido un avance muy importante, como es el caso también de la actual situación con Ecuador y Nicaragua, pero que sin duda en términos del volumen globalmente para el caso de Venezuela es aún de mayor peso. En el caso de la malaria por vivax, un aspecto muy importante y en contraste justamente con lo que muy bien mencionaba Andrés, es que la malaria por vivax tiene un predominio mucho más importante en otras regiones del planeta diferente al continente africano, como es el caso del sudeste asiático y el caso del continente americano. Obviamente, todo eso entra dentro de un contexto muy global desde el punto de vista ecoepidemiológico, que hay que entender que es muy variable para cada país desde el punto de vista de sus características, pero también no solamente desde el punto de vista de el hospedador humano, sino la importancia que tiene ese acople desde el punto de vista entomológico, donde sabemos que hay especies de anófeles que van a tener una mejor afinidad por ciertas especies de Plasmodium para efectos obviamente de su transmisión, y eso en muchas ocasiones en algunos países, por ejemplo, condiciona que haya ciertas regiones incluso donde, por ejemplo, dentro mismo de América Latina tenemos la situación, por ejemplo, en países como Venezuela, donde hay focos, por ejemplo, de malaria, donde hay exclusivamente vivax, porque el vector es refractario, por ejemplo, a la infección por falciparum. Sin embargo, también, y desde el punto de vista de investigación, una cosa que se ha destacado especialmente en los últimos años es, por supuesto, dado el clásico e histórico gran impacto que siempre ha tenido la malaria por falciparum, por supuesto, es la especie de Plasmodium que más ha sido investigada, que cuando se le compara obviamente esto con lo que se ha investigado en vivax, pues hay unas diferencias muy notables. Pero como vamos a ver, en los últimos años ha habido una evolución importante, no solo de su comportamiento epidemiológico, de reconocimiento y de la investigación de formas severas de la enfermedad. Y en América Latina ha habido también un impacto importante del avance en esta investigación. Y además, uno de los temas que luego podríamos discutir al final de la presentación es que en los últimos años también ha habido una preocupación, sobre todo para la región del sudeste asiático, el llamado foco caliente de la resistencia a los antimaláricos, especialmente en la frontera entre Tailandia y Birmania o Myanmar, no solamente de los fármacos antimaláricos para el caso de falciparum, sino también que se ha venido reportando resistencia, por ejemplo, a la cloroquina y a otros fármacos en la infección por vivax, lo cual además acoplado a otros reportes que han venido mostrando que la infección por vivax también se puede complicar y cumplir criterios que en el pasado solamente aplicaban a la infección por Plasmodium falciparum, pues empieza a generar una preocupación bien importante. Entonces, desde el punto de vista, obviamente, epidemiológico, tenemos que tener presente esas diferencias que de entrada son marcadas desde el punto de vista de esas diferencias a nivel de lo que es el predominio de las especies por regiones y, por supuesto, cómo impacta esto también en el control de la malaria, porque mucho se ha discutido también, esto podemos dejarlo para las preguntas, en relación a las dificultades también que representa el hecho de las diferencias en la generación de los tiempos de gametos entre falciparum y vivax para lograr un control más efectivo de la enfermedad. Y aquí les presento muy rápidamente, entre otras cosas, justamente relacionado con las diferencias, incluso en países con recursos limitados, como cuando las cosas se hacen bien y obviamente cuando a nivel del gobierno
hay un apoyo importante a los ministerios de salud, a los programas de control y a los expertos, las cosas pueden funcionar. Y esto ha sido un poco lo que ha sucedido en algunos países, por ejemplo, como el caso de Eritrea, con el programa de control de malaria, con el cual he tenido la oportunidad de estar colaborando en los últimos años. Y justo hace unas semanas atrás publicamos esto en Parasite and Vectors con el grupo de Eritrea, en donde justamente, pues, en este país del África del Este, justamente, pues, se ha venido dando un control muy efectivo, como vemos acá, en reducción justamente de la malaria, y vean cómo ha evolucionado en los últimos años este tema hacia un mayor control. En muchos países, por supuesto, del continente, y acá estoy seguro que la audiencia nos acompañan de Argentina, recientemente la certificación para eliminación de la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con otros países que ya previamente la habían alcanzado. Es un aspecto muy importante, pero que en el panorama más global de esta reducción, donde en muchos países, como mencionaba, vienen haciendo en la región esfuerzos muy importantes para el control, incluso en el pasado, especialmente también Brasil, pero el caso de lo que había sucedido especialmente en el pasado con Ecuador, algo también en el caso de Colombia, entre otros países, pues ha sido importante, pero preocupa la situación dentro de estos países también en ciertas zonas donde todavía se mantienen focos importantes y donde de hecho en estas zonas, y esto es un caso, por ejemplo, para el comportamiento epidemiológico de VIVAX acá en la zona del eje cafetero, en Colombia, justamente VIVAX es la especie que predomina más, pero a su vez de los casos complicados, que felizmente en este estudio que hicimos hace unos años, que representó solamente el 1.27%, la mayoría eran de VIVAX, y fíjense que en las complicaciones pulmonares hepáticas, pues no habían diferencias estadísticamente significativas, e incluso la frecuencia relativa fue mayor de complicaciones de la infección por VIVAX, y esto es algo que se ha venido presentando en otras series, y lo vemos acá también para algunas de las manifestaciones de criterios de complicación, y de hecho consistente con algunos de los reportes que incluso el Ministerio de Salud acá en Colombia ha hecho, como con el grupo del doctor Sócrates Herrera, excelentísimo investigador, quizá uno de los mejores investigadores en malaria en Colombia, el cual sí está a punto de lograr una vacuna para la malaria, y donde han hecho también análisis de este comportamiento epidemiológico, y acá se ve datos interesantes de la complicación, de hecho estadísticamente mayor, por ejemplo, de complicaciones hepáticas y pulmonares en VIVAX en comparación incluso con falciparum, que es algo muy llamativo. El caso, por ejemplo, de las reducciones en México, en otros países, pero la gran preocupación que especialmente en los últimos años hemos tenido con el caso de Venezuela, que ha venido aumentando, y esta es una publicación que hicimos ya hace unos 6 años atrás en relación, lamentablemente, a las fallas del control de la malaria en Venezuela, que vienen dadas especialmente por la desfinanciación de los programas de control, y que obviamente han venido generando un crecimiento y una epidemia prácticamente incontrolable en el país, y que además, como muy bien también lo presentaba Andrés, está empezando a afectar a otros países de la región que están teniendo también casos importados de malaria desde Venezuela, incluso en países muy distantes, como mencionaba, casos importados en Argentina o en Chile, entre otros países donde está llegando este descontrol desde el punto de vista de la malaria en Venezuela, que contrasta pues con la reducción en muchos países de las Américas, y que pues es una situación para el caso de lo que era en los años 30 a los años 60 el efectivo control de la malaria, que se impuso justamente durante la creación del Ministerio de Salud en Venezuela, que ahora lamentablemente ha reemergido de una manera importante, manteniendo una situación de epidemia que ocupa más del 50% de los casos del país, en un país que logró una eliminación en más de 3/4 partes de su territorio nacional, pero que en este momento vuelve a una situación de descontrol, de epidemia, de incremento, obviamente, de la morbilidad y también de la mortalidad, que además, pues no es un problema epidémico aislado, sino que lamentablemente la epidemia de malaria se acompaña de múltiples otras epidemias, de otras enfermedades transmitidas por vectores, pero también de enfermedades inmunoprevenibles.
Y esto es un reporte reciente del año pasado que justamente hacían en Lancet varios expertos en Venezuela con relación a esta reemergencia y descontrol, que incluso muestra ya tasas de incidencia en número de casos por cada 100.000 habitantes mayores para el caso de Venezuela que incluso para el caso de malaria, en focos muy activos que hay que tener presente en el origen de viajeros que puedan proceder de Venezuela, en lo que es el estado Bolívar y en este municipio en particular, el municipio de Sifontes, donde hay una minería ilegal descontrolada permitida por el gobierno de Venezuela y que lamentablemente pues ha generado una situación especialmente asociada a este patrón de minería ilegal de un incremento que va en aumento progresivo y que ha llevado pues esta situación en la cual muy posiblemente en los últimos años se hayan presentado más de 500.000 de casos anuales en el país, con estimaciones de algunos expertos y organizaciones a nivel internacional que indican que probablemente estos últimos años han habido incluso quizá hasta más de 1 millón de casos de Venezuela, y con el problema de, lógicamente, la exportación de casos crecientes a otros países como el caso de Colombia, en el cual tenemos pues una situación en donde pues más de el 90% de los casos importados en Colombia justamente provienen de Venezuela. Y esto pues se ha venido analizando en este contexto de la crisis migratoria venezolana, que pues ha llevado a una situación lamentablemente de descontrol, donde pues todo lo que es los programas de vigilancia, los programas de control vectorial van completamente en contravía con lo que se ha promulgado a nivel internacional, en el cual la Organización Mundial de la Salud ha venido haciendo un esfuerzo muy importante. Y esto es uno de los documentos recientes que tengo el orgullo de compartir y de comentar, dado que participé en el desarrollo de el mismo con la Organización Mundial de la Salud y el TDR, que fue el marco conceptual de la aproximación multisectorial a la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, donde pues lógicamente se hace una actualización de todos los determinantes, de cómo afecta esto todas las metas de desarrollo sostenible, etcétera, y una evaluación de todo lo que tiene que ver con los métodos más comúnmente usados para la prevención y el control de las diferentes enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo muy particularmente el caso de la malaria, en el contexto especialmente particular del manejo integrado de vectores. Bueno, ¿qué ha sucedido con el tema justamente de la infección severa por VIVAS? Bueno, en el pasado siempre se hablaba de que la malaria por VIVAS era una infección benigna y se hablaba de la malaria terciaria benigna, porque se asumía que siempre la infección por VIVAS no se complicaba, que cursaba de una forma benigna en comparación con la malaria terciaria maligna por falcíparo, pero esto es algo que a lo largo del tiempo ha venido en reconocimiento en diferentes publicaciones donde se han observado casos de infección exclusivamente por VIVAS que lamentablemente han tenido incluso desenlaces fatales, algunos de ellos reportados incluso en los años 70, pero esto especialmente hacia los años 90 empezó a tener un mayor análisis y reconocimiento a nivel internacional, por supuesto de nuevo en el sudeste asiático, en países como Sri Lanka, en Corea y también en la India. Nosotros en Venezuela, cuando estuve yo trabajando en el programa de control de malaria y con la OPS allá, justamente también notábamos hasta cierto punto, hace ya 15 años atrás, que justamente habían reducciones importantes en esa época todavía del comportamiento de la malaria en general, con reducciones muy importantes en falcíparo, pero que todavía se mantenía una prevalencia muy importante de lo que era la infección por VIVAS, y que de hecho las reducciones más importantes de mortalidad las veíamos en falcíparo, pero que todavía se veían incluso muertes, especialmente en niños asociadas a la infección por VIVAS. Y se empezaron a hacer reportes que de hecho están recopilados en esta publicación en Lancet que hizo TAN, de varias publicaciones que hicimos entre los años 2000 y 2010 en Venezuela, donde justamente se reportaron varias series de malaria con complicaciones severas como anemia
severa, que se estaba reportando no solamente en Venezuela, sino en la India, en Costa Rica, en Corea del Sur, y también, por supuesto, en Brasil se empezó a ver otros grupos, como por ejemplo el grupo de Marcus Lacerda, han venido reportando esto, complicaciones a nivel pulmonar, como el síndrome del distrés respiratorio agudo, complicaciones a nivel renales, que también se han venido observando, y en conjunto algunas series que empezaron a documentar, muchas de ellas, en las cuales al principio, y con esto conectamos también con la presentación que hacía Lucía, desde el punto de vista de que el argumento es que muchas de estas infecciones en realidad no eran VIVATS, sino que eran cuadros mixtos de infección por falcíparo, en los cuales no se había hecho una apropiada identificación porque solamente se había hecho estudio de microscopía, pero con este reporte que hizo en el Emerging Infectious Diseases, el doctor Dampar Kochhar, que aquí lo tenemos en una reunión justamente en el año 2012 en el Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria, al cual muchos de hecho de los asistentes que están por allí en el auditorio de este webinar también estuvieron presentes. Justamente, pues, él hizo estudios documentando precisamente lo que era la infección a nivel molecular, mostrando que estos eran cuadros de monoinfección por VIVATS y aún así presentaban complicaciones o cuadros de malaria severa. Aquí vemos en la foto también a Marcus Lacerda. Y aquí podemos ver, pues, lo que eran los análisis moleculares que se hacían, y ahí entonces se empezó a mostrar que estas complicaciones, como se veían a nivel incluso cerebral, esplénico, en infecciones solamente por VIVATS, no eran cuadros de confusión en infecciones mixtas, sino que eran cuadros de monoinfección. Otra de las preocupaciones que surgió en esa época, y la cual nosotros también hicimos algunos estudios, fue el caso de el impacto de la infección complicada por VIVATS en el embarazo, y esto era algo pues, que algunos estudios en esa época, como fue los estudios de François Nosten en Tailandia, los estudios de Singh en la India y nosotros en Venezuela, en este estudio que publicamos en el American Journal of Tropical Medicine hace ya casi 15 años, justamente veíamos pues, las pacientes no solamente presentando pues, manifestaciones clínicas comunes de anemia, de trombocitopenia, el cuadro febril, etcétera, sino complicaciones como aborto y parto pretérmino, entre otras cosas, infecciones congénitas y neonatales, que pues también se veían y que esto ha empezado a configurar pues toda una discusión que se empezó a tener posteriormente y que finalmente terminó incluso en revisiones sistemáticas de estas complicaciones, como especialmente de la trombocitopenia, de la anemia severa, en la monoinfección y por supuesto aún más complicado en infecciones mixtas en América Latina y en el sudeste asiático y por supuesto las implicaciones también de su manejo terapéutico y que finalmente pues mostraban los estudios que los pacientes con VIVATS podían tener malaria cerebral, podían tener anemia severa, trombocitopenia severa, leucopenia, colapso circulatorio, distrés respiratorio, como mencionábamos, difusión hepática, falla renal, las complicaciones a nivel de punto de vista obstétrico con retraso de crecimiento intrauterino también, bajo peso al nacer, coma y por supuesto también desenlaces fatales. Y esta discusión probablemente tuvo un cambio muy importante cuando en el año 2014, justamente la nueva revisión de malaria severa de la Organización Mundial de la Salud, publicada en el Tropical Medicine and International Health, justamente empieza a reconocer formalmente que la malaria severa no solamente puede ser causada en la infección por Plasmodium falciparum, sino que se empieza a incluir a la infección por Plasmodium vivax y también la infección por Plasmodium knowlesi obviamente pues se toma en consideración múltiples de estos estudios que habían venido documentando en diferentes países estas complicaciones de, por ejemplo, la anemia severa, de la trombocitopenia severa, de complicaciones a nivel del sistema nervioso central, entre otras, para hablar obviamente de esto. Y luego de eso ha sido un poco más fácil también que se entiendan los estudios clínicos y epidemiológicos donde se ha venido y se ha continuado documentando esto, como lo hicimos
en algunos estudios recientemente acá en Colombia, a nivel pediátrico, en este estudio que hicimos en población indígena, mostrando también que incluso los pacientes pediátricos de las poblaciones indígenas de focos endémicos que todavía tenemos, por ejemplo, acá en el eje cafetero, pues pueden presentar también diferentes cuadros de complicaciones severas asociadas a la infección por Plasmodium vivax. Justamente el año pasado, y este es un trabajo que está en vías de publicación, pues un poco demorado también por el tema del COVID, presentamos el año pasado en el Congreso Panamericano de Infectología en Paraguay, que justamente hace un año exactamente, donde en este estudio hicimos un análisis de los factores asociados a la duración de la hospitalización y a los desenlaces en la infección de cuadros de malaria severa por vivax, que como ya está establecida y definida, pues veíamos que era importante, especialmente, por supuesto, el número de criterios de severidad y el tiempo de consulta y tiempo tardío para el inicio de la terapia antimalárica. Por supuesto, eran factores que estadísticamente estaban asociados, entre otros, y que marcaban también diferencias importantes en los desenlaces fatales. En este estudio que hicimos acá en población del eje cafetero y que pues recibió el premio al segundo mejor trabajo del Congreso Panamericano de Infectología. Se han hecho incluso ya, y esto es una publicación que se acaba de hacer este mes, revisiones sistemáticas y metaanálisis de las series de reportes de casos sobre los factores relacionados con pobres desenlaces de la infección severa por vivax, y justamente, como ya lo estaba mostrando, la anemia severa es uno de los factores críticos e importantes que no solamente es un criterio importante a tener allí en la evaluación, sino que marca un punto también pronóstico para los desenlaces fatales, como se vio en este metaanálisis recientemente publicado en BNC. Muchas preguntas quedan, y ya hace algunos años, justamente Marcus Lacerda en el Malaria Journal planteaba muchas a nivel epidemiológico, desde el punto de vista de la necesidad de estudios, de ámbito poblacional, de los estudios a nivel clínico, que tenemos que ver el impacto, por ejemplo, de infecciones concurrentes, de las comorbilidades, de otros factores pronósticos que a veces no se estudian, y por supuesto, especialmente a nivel básico, de cuáles serían los factores que permiten que se produzca la patogenia, porque sabemos lógicamente que son diferentes a los que ocurren en la infección por Plasmodium falciparum, ya que en el caso de la infección por vivax no ocurren los mismos mecanismos de expresión, por ejemplo, de moléculas de adhesión celular en la superficie de los eritrocitos que permitan, obviamente, esos cuadros de microisquemias y que pueden llevar, por supuesto, a esas complicaciones en los diferentes órganos y tejidos, y por eso especialmente los estudios de citoadhesión en vivax han venido aumentando, y esto es un aspecto importante. Y por supuesto quedan muchas preguntas también desde el punto de vista de los aspectos terapéuticos en relación por si estos casos a veces de severidad pudieran estar asociados también a cuadros de resistencia, por ejemplo, a cloroquina, o, por ejemplo, la relación con el uso de antibióticos, entre otras cosas, y terapias adjuvantes que pudieran obviamente tener importancia en todo esto, entre otros factores que todavía están en estudio. En conclusión, por supuesto, es un tema de gran importancia en América Latina, donde en muchos países predomina la infección por vivax, que se discute por parte de muchos expertos si esto todavía es un tema de reemergencia o redescubrimiento, reconocimiento y o evolución, también de si hay factores asociados a susceptibilidad genética, la HLA, el rol obviamente que esto puede tener en la prevención, control y vigilancia, en la resistencia a los antimaláricos, en los patrones cambiantes, y por supuesto también en vivax, como en otras infecciones maláricas, que hay que ver también qué papel puede tener también en la persistencia de la transmisión y en la epidemiología, el rol de infecciones zoonóticas que a partir de primates no humanos sabemos que han estado ocurriendo para el caso, por ejemplo, no solo de especies como Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlensis, sino también hoy en día que hay algunos estudios, especialmente en Brasil, para el caso de vivax y de falciparum, justamente
en el bosque atlántico, que pues obviamente lo toma en consideración. Y como decía Nick Price, para concluir, pues uno de los que ha sido también muy defensor de esta misma posición, pues que VIVAX ha sido más bien neglected o desatendido en comparación con falciparum en muchos aspectos, pero en realidad, como hemos mostrado, no necesariamente un patógeno benigno. Y me despido en esta ocasión mostrando a dos grandes de la lucha antimalárica, el doctor Arnoldo Gabaldón de Venezuela, que murió hace ya muchas décadas atrás, y hace algunos años un buen amigo y profesor de la Facultad de Medicina Tropical de la Universidad de Maildol en Tailandia, que tuve la oportunidad de conocer y compartir con él, el doctor Sorchail Urasewan, un experto en malaria. Y por su atención, muchísimas gracias. Excelentísimo profesor Alfonso, yo creo que ha sido un evento interesante, de mucho impacto, su conferencia mostrando esas experiencias con coinvestigadores de Latinoamérica y de organizaciones importantes como la Organización Mundial de Salud, y que la ha plasmado usted también en texto. Empezamos nuestra mesa redonda, que está de primera, ya digamos, organizado, y vamos a empezar con nuestra primera conferencista, la doctora Lucía Elena Alvarado. Doctora Lucía, hay una pregunta en el chat. ¿Cuál piensa usted sería una de las actividades de malaria más estratégicas y o con mayor impacto para tratar esos individuos con infección submicroscópica? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que cuando hablamos de actividad estratégica con mayor impacto, es diagnosticarlos. El problema es ese. Son personas que en este momento, porque no presentan una sintomatología y presentan un número bajo de parásitos, están por debajo del límite de detección. Entonces, estas personas están por fuera de recibir el tratamiento para empezar, porque el caso diagnosticado tiene que ser tratado. Y no se encuentran como números escondidos dentro de lo que es el registro epidemiológico, ¿no? No se los tienen notificados. Entonces, a mí me parece que la estrategia inicial tendría que ser detectar a estas personas, detectarlas primero. Posteriormente, me parece que creo que es algo que lo que ya se está entrando en las regiones de Asia y África, aunque de una manera muy limitada, es intentar entender la dinámica con la cual el porcentaje de estas personas que tienen esta infección submicroscópica, porque recordemos que estamos hablando de implementar una estrategia de diagnóstico molecular que tiene un costo, y este costo va a ir dentro de lo que son otro tipo de estrategias de control también. Tenemos control vectorial, y si vamos a empezar a utilizarla, entonces tenemos que justificar el porqué. Y la forma de justificar el porqué va a responder nuestra pregunta. Estas personas con infección submicroscópica, el porcentaje en el que se encuentran, la dinámica en los diferentes periodos de endemia, cuán relevantes son para mantener el ciclo de transmisión. Entonces, a mí me parece que lo primero es la base y la detección. Solamente un comentario que es algo que se ha discutido bastante, es lo que decían, porque no sé, si se logra detectar en una región que tienes un grupo de personas que tienen esta infección submicroscópica, ¿por qué no realizas un tratamiento preventivo? Y bueno, en este momento el tratamiento preventivo recomendado por la OMS incluye niños menores de 1 año, mujeres embarazadas, en ciertos lugares una quimioprofilaxis estacional, pero de hecho hay que recordar que la premisa tiene que ser también evitar el uso excesivo del tratamiento, debido a que esto ya sabemos que para por lo menos los medicamentos de primera línea nos puede generar una presión selectiva para resistencia, ¿no? Tal vez es muy atractiva la idea de decir de que si tenemos en una determinada región personas con este diagnóstico submicroscópico, pues porque nos las tratamos, pues sabemos que estaríamos también generando posiblemente otro nicho problemático, que sería la resistencia. Excelentísima su respuesta. Bueno, nos vamos ahora a una pregunta que va a pasar en de los conceptos de cada uno de los panelistas. Empezamos por el doctor Andrés. Una pregunta que llega muy buena a la mesa de trabajo. Doctor Andrés, doctor Alfonso, doctora Lucía, empezamos con el doctor Andrés. ¿Qué concepto tiene usted de los casos zoonóticos causados por Plasmodium simium
versus P. vivas Light en el bosque húmedo tropical de Brasil, y además podrían existir condiciones similares en otros países de Latinoamérica? Pero excelente pregunta. Son enfermedades, sí, consideradas zoonóticas que tienen un ciclo selvático. Y ahí es importante como clínico tener en cuenta esos factores de riesgo cuando el humano entra en contacto con esos escenarios selváticos, ya sea por construcción, por ocupacionales, viajeros. Ahí es donde es importante tener en cuenta esas infecciones que probablemente sean un poco menos, estén al menos tanto de los clínicos, no sean tan conscientes de esas. Y si se pueden ver en otros lugares de Latinoamérica, claro, con certeza, donde haya esa interrupción de ese ciclo selvático, donde haya una proximidad entre el humano y otros primates que puedan tener no solo ese tipo de malaria, pero algunas otras enfermedades emergentes, vamos a ver casos como ese. Excelente. Profesor Alfonso, ¿cuál es su concepto? Sí, bueno, justamente como yo lo planteaba en la presentación, ha habido un aumento especialmente en los últimos años de estudios que muestran justamente que puede haber una transmisión zoonótica, especialmente desde el punto de vista de primates no humanos. Y esto lo ha venido estudiando fundamentalmente de Brasil. Es algo que hay que tener presente desde el punto de vista epidemiológico, muy bien como también lo planteaba Andrés, pero también desde el punto de vista, lógicamente, de un mayor estudio también para ver de qué forma se puede lograr hacer control sobre este tipo de situación para reducir y para impactar positivamente en la mitigación de la posibilidad de que ocurran esos casos de transmisión zoonótica. Lo que sí es cierto es que la transmisión zoonótica es diferente entre las especies y lo que aparentemente es muy claro es que el más zoonótico o la más zoonótica de las especies, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho, especialmente en el sudeste asiático, es el caso de Plasmodium knowlesi, que de hecho hasta el año 2005 era una especie de Plasmodium que se consideraba exclusivamente una especie que infectaba animales, que infectaba primates no humanos, y justamente hace 15 años atrás se empezó a reconocer su infección en el ser humano, especialmente en el sudeste asiático, y se han presentado muchísimos casos en esa zona y casos importados que se han dado en otras regiones del mundo, especialmente en Europa, no así todavía para el caso de América Latina, pero se sabe de hecho que knowlesi circula en primates no humanos. Doctora Lucía Elena Alvarado, ¿su concepto? Yo creo que en este punto me atengo a lo que ya mencionaron anteriormente las dos, tanto Alfonso como Andrés. Es algo que se tiene que considerar y principalmente, como lo dice la persona que hizo la pregunta, nos habla de Brasil. Y mientras más sigan teniendo estas políticas intervencionistas dentro de lo que es el desmatamiento de las regiones amazónicas y de los bosques, es que cada vez más se va a tener intervenciones de personas dentro de nichos donde los que normalmente no debería estar. Entonces, a mí me parece que a medida que va pasando el tiempo, y como sabemos, Brasil, por lo menos en este año, ha presentado uno de los mayores índices de desmatamiento comparado con años anteriores. Entonces, eso nos demuestra, nos está dando ya una señal de alerta de que probablemente vamos a empezar a tener algún tipo de resurgimiento o algún tipo de aparecimiento de estas situaciones, porque justamente se está invadiendo el nicho, ¿no? Y estas regiones de los bosques. Y de que se puede extrapolar a otras regiones como de América Latina, pues claro que sí, es un hecho. Esto puede deberse por diferentes aspectos. En la región boliviana lo hemos estado viendo justamente por la expansión agrícola de cultivos de otro tipo de interés, y claro que sí, está completamente negligenciada la vigilancia, y lo que decía Alfonso, no se estudia. Entonces, ¿cómo se controla si no se estudia? Excelente. Profesor Alfonso, vamos a otro set ahora. Vamos, usted en su experiencia mostró en malaria complicada por vivas embarazada, la anemia mostró gran impacto. Pero ¿qué hay de esa embarazada del último trimestre de embarazo con síndrome de dificultad respiratoria severo?
muy mal y con diagnóstico de VIVAS con alta parasitemia con compromiso pulmonar. ¿Qué recomendaciones haría usted a los médicos y a los ginecólogos para la atención integral de este paciente? Bueno, por supuesto, ahí hay múltiples consideraciones a tener presente. El manejo, por supuesto, multidisciplinario en este tipo de casos. Obviamente esto se convierte en un embarazo de alto riesgo obstétrico. En el caso de VIVAS, se ha venido justamente estudiando esto cada vez más. Hay muchos grupos que de hecho se han dedicado en los últimos años exclusivamente a estudiar los impactos de la infección por VIVAS en el embarazo a lo largo, obviamente, de este, donde, por supuesto, dependiendo obviamente del tiempo y del momento en el cual se dé la infección, pues por supuesto vamos a tener mayores posibilidades de impacto que incluyen, como mencionaba anteriormente, que puede haber parto prematuro, que puede haber abortos, que puede haber un retraso de crecimiento intrauterino, que pues antes se considera que esto solo ocurría fundamentalmente en falcíparos, bajo peso al nacer, y por supuesto, pues también que la madre, la embarazada, puede, pues, por supuesto, evolucionar incluso hacia una forma fatal de la enfermedad, dependiendo obviamente de la complicación que se presente. Además, por supuesto, teniendo los problemas desde el punto de vista de los fármacos que no se pueden usar normalmente durante el curso del embarazo, como el caso, por ejemplo, de la primaquina, ni tampoco durante el periodo de la lactancia, por los riesgos especialmente de hemorragia, y que también de hecho se ve para el caso, por ejemplo, de otros fármacos. Mencionaba muy bien Andrés el caso de la tafenoquina, y yo pasé muy rápido una editorial justamente que a ese respecto publicamos hace 1 año y medio con el grupo de la doctora Patricia Slagenhaf y con Martin Grosch de Europa, en relación justamente a los estudios que en Brasil se han hecho frente a la necesidad de aumentar las pruebas para valorar los déficits de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, que es un tema bien importante, la deficiencia de esta, porque, por supuesto, en el uso de estos fármacos es una complicación importante. Entonces, por supuesto, pues hay que sospecharlo, hay que pensarlo, la parte epidemiológica, muy bien la procedencia, obviamente el contexto epidemiológico aquí es muy importante para tener la sospecha, obviamente, de una embarazada, por ejemplo, en un tercer trimestre de embarazo que llega febril, que llega obviamente ya presentando manifestaciones o criterios clínicos que puedan ser de severidad, por supuesto, en países que son endémicos de malaria, como esto sucede en el caso de Colombia, el caso, por supuesto, de Brasil, diferentes zonas de Bolivia, Venezuela. Hay que tener, por supuesto, a malaria dentro de los diagnósticos diferenciales, porque además, en este caso, el tratamiento antimalárico debe ser instaurado rápidamente, porque va a ayudar, por supuesto, también a controlar la infección, y por supuesto todo el soporte, por supuesto, de órganos y sistemas, manejo a veces en cuidado crítico, que pues es lo que va a suceder en este tipo de pacientes habitualmente. Es un punto para, por supuesto, la consideración. Excelente, profesor Alfonso. Del Grupo de México, cabeza el doctor Ángel Betanazo del Instituto Nacional de México, hay una pregunta importante para la doctora Lucía Elena Alvarado. Doctora Lucía, ¿qué pruebas para el diagnóstico de PVIVAS y ocurrencia de recaídas puede recomendarse en un escenario actual de eliminación en Latinoamérica y su revelante en focus parasitarios que se vinculan con este fenómeno, biología de recaídas y de mayor frecuencia en periodo interepidémico? ¿Es relevante para fines de eliminación la detención de este parásito? Como lo mencionaba Alfonso, sí existe, es relevante entender la distribución de vivax. Uno de los problemas que se ha visto en Plasmodium vivax es justamente la baja cantidad parasitaria que se tiene cuando se está realizando el diagnóstico. No estoy hablando de reincidencia. Cuando se realiza el diagnóstico, Plasmodium vivax en varios escenarios ha presentado una cantidad de parásitos disminuida en comparación con lo que se ve en falciparum. Entonces, se recomienda utilizar la microscopía, sí, pero en este punto se parece tener un mejor resultado cuando se utilizan las pruebas de diagnóstico rápido PAN combinadas, que son las de PAN Plasmodium,
que te permite también hacer la detección de Plasmodium vivax. Sin embargo, cuando se tienen cargas parasitarias muy bajas, justamente en reincidencia, esto, como lo había mencionado, puede deberse a que el sistema inmunológico de la persona, dada una reinfección y en condiciones de endemicidad, la persona ya consigue controlar la carga parasitaria. Entonces, en este caso, la prueba rápida no se ha mostrado tan efectiva y no ha permitido evaluar los casos de reincidencia. Y hay otro problema también, que es una discusión que se tiene bastante, porque ¿hasta qué punto tú puedes decir que es una reincidencia? ¿O es que haya sido una nueva infección, perdón? ¿O es que no haya sido una recaída porque al final el tratamiento no se mostró de una forma favorable? Y esto es algo que infelizmente las pruebas de diagnóstico actualmente no te permiten evaluar. Para Vivax tenemos esa complicación, que existe un número parasitario bastante bajo cuando se están haciendo los análisis. Y lo que se mencionaba es que a veces, cuando se están haciendo el análisis microscópico, el extendido sanguíneo no tiene la suficiente sangre, la suficiente muestra, digamos, de input para hacer el extendido sanguíneo. Entonces, esto también ya complica la situación. Y justamente uno de los nichos donde se ha visto que puede avanzar un poco el diagnóstico molecular para entrar y contribuir en esto es en la detección de Vivax, ¿no? Pero actualmente más o menos se está utilizando principalmente las pruebas de diagnóstico rápido, pero no están siendo muy efectivas. Excelente. Muy bien. Doctor Andrés, excelente su presentación cuando nos explica cuál es el abordaje de ese paciente que ha viajado o retorna de un sitio endémico para malaria, como tener en cuenta la actividad de exposición a viaje, los factores del hospedero como la vacunación, si él cuando hizo la consulta de medicina del viajero y en la consulta le hicieron su profilaxis. Pero ¿usted qué le recomendaría a ese médico de urgencia? ¿Cuándo pensar en coinfecciones? ¿Cuándo pensar en que estamos en presencia de malaria con dengue? Y ahora en esta pandemia, verdaderamente haría usted unas recomendaciones que además de COVID-19 podíamos pensar COVID-19 dengue o COVID-19 malaria. Sí, es una excelente pregunta, Wilmer. La posibilidad de coinfecciones siempre va a estar y es importante tener esa posibilidad desde el inicio, ¿no? Porque puede existir, aunque no, a veces no es común, pero es importante tener ese diagnóstico diferencial de que hablábamos. Y a pesar de alcanzar un diagnóstico, tener un poco la mente abierta que de pronto hay una coinfección. Más aún, si el paciente no mejora o se deteriora, o después de darle un manejo apropiado terapéutico, vemos que sigue febril, ahí con más razón hay que seguir la investigación porque puede haber una coinfección. Excelente. Profesor Alfonso, una pregunta muy buena para usted que le están haciendo aquí en el chat. ¿Podría usted explicar los términos recrudescencia, falla, recaída y recurrencia? ¿Cuál de estos sería el término adecuado para usarse cuando se reactiven los sinusoídos? Sí, muy buena pregunta. Es una terminología clásica. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de recrudescencia, en general, y esto ha sido definido hace muchas décadas en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, nosotros hablamos para recrudescencia de la reaparición a corto plazo de manifestaciones clínicas de la infección malárica, probablemente debido a la sobrevivencia de formas eritrocíticas. Esto tiene que ver con dos aspectos que son importantes a tener presente y que aplican especialmente a la infección por falcíparo, que es, por ejemplo, problemas desde el punto de vista terapéutico, bien porque hay problemas a nivel de biodisponibilidad o bien por problemas de la adherencia del paciente al tratamiento, en el cual se empieza a bajar la carga parasitaria, pero no lo suficiente como para, obviamente, eliminar al parásito, y lamentablemente este vuelve a resurgir. No es una nueva infección, sino que parte de la misma infección y que para ello, por supuesto, tiene que hacerse el debido seguimiento desde el punto de vista de gota grueso y extendido durante los 28 días y se aprecia obviamente que al día 28, después incluso de haber una negativización de la gota gruesa y extendida previamente, pues se haya dado esa
reaparición. El cambio del término recaída es todo caso que normalmente después de un mes o 30 días de haber terminado el último día de tratamiento, y que aplica especialmente mucho más para el caso de IVATS en muchos programas de control, pues te presente obviamente manifestaciones clínicas y de laboratorio que sean, por supuesto, compatibles con malaria. En ese sentido, pues también en esto está asociado lo que decía, que hay que diferenciar también otro elemento importante de la falla en lo que es el tratamiento, porque a veces pues la gente no tiene clara la diferencia entre lo que es la cura clínica y la cura supresiva. Una cosa es eliminar los síntomas, eliminar las manifestaciones clínicas de la malaria, pero que, como decía anteriormente, no se haya logrado suprimir completamente al parásito. Y esa es la diferencia con la cura supresiva, que va justamente a la eliminación completa de los parásitos en el organismo, y que obviamente incluye el poder usar fármacos que puedan atacar a las formas que puedan estar todavía a nivel hepático. Y esto es un aspecto importante, sobre todo para el caso de VIVATS, que pueden producirse estas formas de hipnozoitos y que pueden tener una segunda, tercera y varias oleadas en el tiempo, luego de haber incluso estado fuera de las zonas endémicas de malaria, y el paciente otra vez presentar la clínica y la recaída por un cuadro que fue originado inicialmente por estas formas que pueden quedar de VIVATS, especialmente a nivel hepático, como es el caso de los hipnozoitos. Excelente, profesor Alfonso. Nos vamos a una ronda ahora, pero ya con la connotación que nos viene el tiempo, de manera de ir concluyendo y dejando, digamos así, puntos clave. Doctora Lucía, usted que inauguró, viene esta ronda final de la última de preguntas. Con la mano en el corazón, ¿cree usted que esta estrategia técnica 1630 a nivel mundial ha mostrado un gran impacto? Me parece que todavía es un poco prematuro hablar sobre mostrar un impacto. Realmente la estrategia se ha trazado hace 2 años realmente, y bueno, estamos evaluando todavía los resultados que se han podido observar hasta el 2018. Infelizmente hay algo que sí se tiene que reconocer y que no lo hemos tocado obviamente por el motivo de tiempo. En ciertas regiones el control vectorial ha ido empeorando, no se ha mantenido de la forma como debería haberse mantenido. Y si aquí no lo hemos mencionado, pero que es crucial, tenemos una tríade, que tenemos tanto el parásito como el humano, y tenemos al vector. Entonces, el control del mosquito tiene que ir de la mano. Es como, de nada va a servir detectar a todas estas personas que están y tratarlas si no vamos a tener una interrupción vectorial. Entonces, desde el punto de vista preliminar, lo que a mí me parece que sí no se ha cumplido de la forma como se debería haber hecho es el control vectorial. Me parece que esto ha sido, el control ha ido disminuyendo y se ha visto un aumento dentro de la población del vector. Muy bien, gracias, profesora Lucía Elena. Profesor Andrés, amigo y hermano, ¿qué mensaje le dejaría usted a ese médico del servicio de urgencia que está abordando, está atendiendo a su paciente como unas pildoritas, que ellos ya tomen papel y lápiz y digan de abordar rápidamente al viajero procedente de zonas endémicas? Bueno, Wilmer, el mensaje es esencial, es tomarse el tiempo, ¿no? A veces en esos caos de las emergencias queremos simplemente tratar de pasar la página, a ver el siguiente paciente, pero el viajero necesita un poquito más de contexto, de paciencia, de tomar esa historia clínica muy detalladamente, mirar esos factores de riesgo, dónde ha viajado, qué ha hecho, qué ha comido, porque ahí está el diagnóstico, es ahí donde vamos a lograr un enfoque de mucho mejor manejo, a contrario a que el laboratorio nos dé la respuesta, ¿no? Excelente, profesor. Profesor Alfonso, ¿qué mensaje dejaría usted al médico de urgencia, llámese internista, llámese ginecólogo, para que piense en una malaria por VIVATS complicada cuando estamos acostumbrados a que creemos que solamente se complica falciparum? ¿Cuál es su mensaje en 3, 4 palabras? Pensarlo. Como decimos muchas veces con muchas enfermedades, si usted no lo piensa, usted no lo va a diagnosticar. Y en el caso de los países
de Latinoamérica es un tema que hay que, por supuesto, tener presente, el predominio. Hay que recordar, por ejemplo, específicamente en el caso de acá de Colombia, tenemos todavía zonas endémicas de malaria muy importantes en el Pacífico, en el Chocó, en las zonas de Tumaco, etcétera, el Urabá antioqueño, obviamente la región Caribe, la selva amazónica y algunos focos pequeños que tenemos también en otras zonas, como pasa también a veces en zonas fronterizas con Venezuela. Acá en el eje cafetero tenemos Pueblo Rico, que está cercano justamente al Chocó y Antioquia, al sur del departamento de Antioquia. Pues hay que tenerlo presente. Y hay que tener presente pues que en un país como Colombia, incluso estando en Bogotá, si la persona procede de una zona que es endémica, hay que tener, por supuesto, presente que puede ser malaria, punto 1, y punto 2, por supuesto, que no solamente se complican los pacientes con falciparum, sino que se pueden complicar los pacientes con VIVAX. Excelente, profesor Alfonso. Yo creo que hemos manejado el tiempo, son las 4 de la tarde. En realidad me siento contento. Hemos dado excelentes presentaciones. Los comentarios en el chat han sido muy maravillosos, muy maravilloso. El profe Tomás, que nos acompaña de Argentina, el profe Facini de México, nombrarlo a todos imposible, de Bolivia, Panamá, no, de todo. Creo que hemos llegado al objetivo. A nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, del Comité de Medicina Tropical, seguiremos con estos webinarios internacionales. Yo quiero un aplauso a tan eminentes conferencistas y de corazón un buen aplauso. Los quiero mucho, deseándole una feliz tarde y una terminación de nuestro querido mes de mayo, Mariano. Bendiciones. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. Wilmer. Saludos a todos. Alfonso. Wilmer, profesor. Un saludo. Andrés, chao, Lucía, Tomás. Saludos. Saludos Chao. a todos. Juan Morales, saludos. Nuris, que la vi por ahí, Nuris Herrera. Ven.